Hola amigos, vamos a ver hoy las próximas novedades que se nos avecinan sobre la inteligencia artificial ya dentro de Adobe Photoshop, y para ello vamos a probar la versión beta que nos ofrece la casa Adobe, que es la versión 26.4 de Photoshop. Recordemos que la versión estable que tenemos funcionando hoy es la versión 25.4, la última de las versiones estables y comerciales. La versión 26.4 no ha salido de manera comercial, pero sí se presenta una beta para que la pruebe quien quiera hacerlo. Mediante un plan de suscripción de pago, tienes 7 días, 14 días en caso de ser empresa, para probarla, pero una vez transcurrido ese plazo de prueba, pues tienes que cancelar la suscripción o bien comenzar a pagar eh, pues el coste del plan al que te hayas apuntado. Te digo que hay tres planes: uno es el plan personal, otro es el plan educativo y el otro es el plan de empresas. Los tres son diferentes en precios y en número de licencias y también el número de programas que pueden utilizarse, porque no solamente viene a la beca de, de Photoshop, sino otros programas también. Bueno, esta beta de Photoshop incorpora la inteligencia artificial que se nos mostraba hasta el momento en Adobe con Adobe Firefly y Adobe Luciérnaga, que es una aplicación web a partir de la cual se puede hacer en nuestras imágenes el relleno generativo, que es la posibilidad de incorporar imágenes generadas mediante prompts o instrucciones a nuestras propias, a nuestro propio entorno de trabajo, ¿no? Precisamente la gran diferencia que hay entre la inteligencia artificial en la aplicación web, como Adobe Firefly o como cualquier otra que podamos hallar de ChatGPT o cualquiera de ellas, es que generamos imágenes sin tener en cuenta el entorno, pero no generamos imágenes basadas o que se adapten, por ejemplo, en perspectiva y de alguna manera en iluminación y color, a el entorno de nuestra propia imagen. Y esto sí sucede en la nueva beta de Adobe Photoshop. Bueno, para instalar, lo primero, para instalar esta beta, si tenéis intención de instalarla, lo primero que hay que hacer es, voy a compartir pantalla con vosotros. Lo primero que tendremos que hacer es venirnos a nuestro Adobe Creative Cloud, y ya veis que en Creative Cloud, bueno, pues lógicamente arriba a la derecha veis mi icono y por tanto tengo aquí mi cuenta de Adobe. Tengo que tener la sesión iniciada. Esto es así, ¿no? Inevitablemente. Aquí tengo todas las aplicaciones que tengo instaladas de Adobe y algunas de ellas pues tienen actualización disponible, en fin, cada una está en unas situaciones. Hay 3 actualizaciones disponibles, como me dice el menú de la izquierda, pero en ninguna de ellas voy a encontrar la beta de Adobe Photoshop. Las betas de los programas se encuentran en una parte diferente, que es esta que hay en el menú lateral izquierdo y que pone aplicaciones en versión beta. Aquí directamente desde estas aplicaciones en versión beta, pues podremos buscar la beta de Photoshop, que es la destacada aquí, y bueno, y te dice eh, instalarla. Bueno, pues igual que yo ya la tengo instalada y entonces solamente me dirá abrir, pero le daréis a probar. Una vez que le deis a probar, os aparecerá un cuadro de diálogo web para que elijáis el plan de pago. Meteréis vuestra tarjeta de crédito y ya os dice hay que cancelar esta suscripción antes de 7 días si no quieres que se inicie el periodo de facturación en tu cuenta corriente.
Este es el tema que hay. Bueno, hay varios otros betas, ya veis que hay betas para los beta testers, la gran mayoría de ellos, ¿no? Del resto de programas que se van desarrollando en la casa Adobe al mismo tiempo. Bueno, una vez que le damos a probar, le damos el campo, pues comienza la instalación automática, se instala la beta de Photoshop y se instala en el ordenador de manera totalmente independiente al programa que nosotros tenemos instalado. Es decir, yo tengo la versión 25.4 de Adobe Photoshop, que es la última de las versiones estables que hay, pero al instalar la versión beta instalo también el programa Photoshop Beta 26.4. Es una versión posterior y ya digo, es totalmente independiente y totalmente compatible con la versión estable. No tiene nada que ver, es como si fuera un programa totalmente aparte y no tiene nada que ver con el anterior programa. Cuando desinstale la versión beta, pues no me pasará nada al programa que ya tengo instalado, no sufre absolutamente nada y todos los trabajos que haga con la versión beta pues seguirán valiéndome. Vamos a ver cómo funciona. Para ello, lo primero que hago es activar la versión beta del programa. La he sacado ya aquí abajo. Ya vemos que la carátula es totalmente diferente del resto de carátulas. Se llama Strawberry Letter de Adobe Photoshop Beta. Y ahora el icono del programa es en blanco, es en negativo como era antes, ¿no? Pero bueno, ya vemos que la aplicación pues es muy parecida, ¿no? Quiero decir, igual prácticamente a lo que nos encontrábamos hasta el momento, ¿no? Los tutoriales, otros tutoriales de formación de la aplicación y el espacio de trabajo de elementos recientes, en el que yo solamente tengo uno. Bueno, vamos a buscar alguna imagen para trabajar con ella y para eso me voy a venir a Pexel. Yo como siempre, ya sabéis que me he descargado esta foto de Pexel, pero voy a descargarme otra. He buscado niña en la playa y sí, por ejemplo, con eso de niña en la playa, a ver qué me da, qué fotos me dan. Ya sabéis que en Pexel las imágenes son libres de derechos de autor y eso está bastante bien. Bueno, por descargar alguna que me apetezca. Esta puede estar bien, por ejemplo. Bien, la descargo arriba a la derecha y la voy a mostrar en carpeta. Creo que se muestra la carpeta y vale, pues ya la arrastro hasta Adobe Photoshop Beta, de manera que le doy a OK a los avisos de perfiles de color que habitualmente me vienen por defecto. Y de esta manera tengo la foto, bueno, abierta. Para mí es una foto que tiene en realidad un exceso de luz muy frecuente en las fotografías de playa y que no sé yo hasta qué punto sería bueno tenerlo, ¿no? Vamos a intentar bajarle un poco este exceso de luz y así de entrada me voy a venir al filtro de cámara RAW para bajarle en líneas generales. Fijaos cómo me muestra un aviso de zonas quemadas, muy quemadas, ¿no? Eh, que me lo muestra en el historial de píxeles. Todos los píxeles que me aparecen aquí rojos son píxeles de zonas excesivamente quemadas de temperatura, ¿no? Así que esto yo lo voy a poder solventar pues bajando un poco ya estas luces de entrada, ya vemos
arrastrando desde el historial hacia la izquierda las luces máximas, y ya vemos bueno, aunque ya no me aparezca ese aviso de imágenes quemadas, la influencia no ha sido demasiado notoria, ¿no? Así que, bueno, esta solución de tener el histograma interactivo, de que el propio histograma pueda ser una herramienta de edición de la imagen para poder trabajar de manera interactiva las luces altas, menos altas, intensas, intermedias, las sombras también intermedias o sombras intensas o sombras profundas o sombras muy profundas dentro del histograma, hace que la edición de la imagen sea francamente sencilla y muy espectacular. Luego, en líneas generales sigo viendo que, no obstante, toda la fotografía sigue estando, bueno, con exceso de luz, así que le voy a bajar un poco la exposición para contrastarla un poco más. En realidad no es para contrastarla, sino para quitarle esta neblina solar que me dan los rayos ultravioletas, que son los rayos que nos queman la piel, pero que también nos queman, digamos, la placa fotográfica. Y bueno, ¿podría hacer algo más? Sí, seguramente sí, podría hacer algo más, eh, pero ya con la modelo, no con el fondo, ¿no? Directamente con la modelo. Así que ahora ya no aplicaría un ajuste general a toda la imagen, sino que si quiero aplicar un ajuste a algo, pues sería solamente al sujeto, a la modelo. Por tanto, me iría a los iconos que hay en la barra de la derecha, en la barra de herramientas de la derecha de Camera Raw, y me iría al 1, 2, 3, 4, empezando por arriba. Y en este icono de máscaras, le voy a decir que me seleccione al sujeto con la primera de las máscaras. Así que, a ver qué me dice, qué me hace. Me detecta el sujeto. Esto habitualmente lo suele hacer muy bien Adobe Camera Raw con su inteligencia artificial. Ya lo vemos que, que me ha hecho una selección pues muy correcta. Eh, y esta selección, como siempre, yo puedo mostrar la superposición o no mostrarla, activando o desactivando este stick. O bien puedo elegir el tipo de superposición que yo quiero mostrar, perdón, también el color de la superposición, como vemos y pulsamos en eso, pero puedo decirle que se me muestra la superposición en color rojo sobre el fondo de colores, o bien como inicialmente me viene, que es con el fondo en escala de grises o blanco y negro, o bien que me lo muestre la superposición en, con la imagen en color, la imagen seleccionada, y el resto que me lo muestre en blanco y negro, o bueno, pues eso, el fondo negro, el fondo en blanco, o la más contrastada de todas, que es de blanco sobre negro, para que me haga una clara referencia a cuáles son los píxeles seleccionados sobre los que voy a actuar, que son los que están en blanco, ¿verdad? Toda la parte oscura de la fotografía queda protegida, la parte negra queda protegida de los ajustes locales que voy a ejercer yo ahora sobre estos píxeles blancos, no sobre los píxeles negros. Bueno, da igual que yo muestre la superposición o no la muestre, para que a la hora de aplicar los ajustes locales se apliquen sobre, ya digo, estos píxeles en blanco. Yo podría establecer un ajuste preestablecido, si es que tuviera algún preset ya establecido. El otro día podremos ver cómo se hacen estos presets, son muy sencillos de hacer y de guardar. Pero bueno, si yo activo ahora la superposición, por ejemplo, la exposición, pues veo cómo me varía solamente en los ajustes locales. Imaginemos que quiero acentuar el contraste, que sería bastante idóneo en esta imagen, dado que el sol está en la parte trasera, la luz viene directamente hacia el foco,
Por tanto, lo suyo sería subirle un poco el contraste a la cara de la niña, lo cual significa que también voy a oscurecerla en gran medida, ¿no? Por tanto, al trabajar las iluminaciones, será mejor que intente hacer unas iluminaciones bastante forzadas, como todas las iluminaciones de playa. Y sin embargo, dado que he oscurecido la cara, si le bajo las sombras más, pues es posible que, aunque vaya de acorde con la luz establecida, es posible que le oscurezca demasiado la luz de la cara, pero siempre me va a quedar mejor un poco más oscurecida, ¿no? De la misma manera puedo acentuarle los blancos del borde, mucho cuidado de no quemarlos, o acentuarle los negros, solamente los negros, ¿no? Pero fijaos que los negros se me hacen ya muy, muy negros. También, bueno, podría variar la temperatura de color o la saturación, o en fin, lo que yo quiera de, de la imagen. Todos estos ajustes, cada vez ya veis que son más en las diferentes versiones de Camera Raw, se van añadiendo más ajustes locales a las máscaras que voy aplicando, ¿no? Bueno, una vez que lo tengo suficientemente preparada la imagen, le doy a aceptar y ya vemos que me la lleva a la interfaz general de Adobe Photoshop y en ella pues la puedo trabajar bien, adecuadamente bien. Bueno, ahora vamos a empezar a jugar con la inteligencia artificial generativa en Adobe Photoshop. Por fin, todo esto que tanto nos habían nombrado, vamos a poder comenzar a trabajarlo en nuestro programa. Y vamos a ver cómo se hace esto. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo tremendamente divertido y muy bonito, porque a partir de ahora vamos a poder comenzar a generar imágenes dentro de nuestra propia imagen, ¿no? De nuestra propia fotografía, ¿no? Vamos a poder empezar a generar nuevos objetos que se vayan ajustando bien a nuestra imagen. Claro que el único problema, la única pega que vamos a tener es la de tener que escribir las cosas en inglés, porque los prompts o instrucciones que se le dan a Adobe Photoshop en esta barra de tareas inferior que incorpora ya la última de las versiones de Photoshop, la 25.4, pero a partir de ahora se va a incorporar definitivamente esta barra de propiedades tan excelente, pues todas las instrucciones que demos sobre los elementos generativos que vayamos a poner van a tener que ser todas en inglés. Pero bueno, disponemos perfectamente del traductor de inglés y ahí no vamos a tener ningún problema, seguro. Aparte que vosotros sabéis inglés perfectamente. Luego ya no hay ningún problema en escribir las cosas estas en inglés. Eh, bueno, este es uno de los asuntos que esperamos que pronto se solucione, que los prompts vayan en muchos otros idiomas distintos. Pero bueno, yo así de entrada lo que quiero es pedirle que me dibuje una estrella de mar, que en inglés se escribe starfish. Así que para ello voy a seleccionar una zona, por ejemplo, con la herramienta esta de rectángulo. He cogido otra herramienta, me da igual. Voy a seleccionarla aquí, esa zona. ¿Ven? Y directamente aquí le voy a decir que me escriba, o sea, que me dibuje un starfish, una estrella de mar, ¿no? Un pez estrella, se dice en inglés. Le doy a generar y
y inmediatamente se pone a generarme, bueno, pues esa imagen. Al mismo tiempo que comienza a generarla, se me abre la ventana de propiedades en la parte derecha. La voy a sacar para que la veáis un poco más. Bueno, ya vemos la estrella de mar que me ha metido ahí. Voy a sacar la ventana de propiedades para verla aquí bien luego durante la grabación. Y eh, aquí tengo el prompt que yo le he introducido de Starfish y me ofrece estas tres posibilidades, tres variaciones. Una, esta segunda, la pulso a ver qué tal. Bueno, la segunda es un poco más rara. A ver la tercera. Bien, parece que me gusta más la tercera, es la que más me gusta porque la segunda tiene solo como cuatro brazos, pero la tercera es quizá la que más me gusta de todas. No obstante, si no me gustara ninguna, le puedo dar otra vez a generar en la misma ventana de propiedades y vuelve otra vez a generarme otros objetos diferentes. Eh, bueno, es muy interesante ver que estos objetos se han ajustado exactamente a, o de una manera muy aproximada, quizás no exactamente, pero de una manera bastante aproximada, a la posición en perspectiva que requería el objeto, a la iluminación que mantiene la imagen y un poco también a la zona de color, ¿no? A la gama de colores, aunque dependiendo también de qué elemento sea el que se trate, puede tener o no, pues eso, ¿no? Diferentes, diferentes zonas. Esta es la que más me gusta, así que me parece muy interesante. Esta imagen me la ha generado artificialmente, con inteligencia artificial. Voy a poner estos iconos de capa un poco más amplios para mostrar aquí el panel de capas y que podamos ver que eso me lo ha mostrado en esta zona, que era la zona que yo había seleccionado. Ahí es donde me ha generado eh, nada más que ese objeto que queda perfectamente encajado en el fondo, ya lo veis, porque todo el entorno del objeto ha sido eh, absolutamente clonado para que vamos a acercarnos un poco más al objeto para ver cómo algunos de los píxeles de ese objeto han sido clonados, ¿no? Fijaos qué maravilla lo que ha hecho a la hora de generar, ¿eh? Cómo ha generado también zonas de arena exactamente iguales en el entorno y es muy, muy bonito de hacer, de ver, ¿no? Eh, y ahora le vamos a decir que quiero que además de eso haya en esta otra zona, que haya un pulpo, que la chica esté acariciando a un pulpo aquí, en esa parte. Le voy a decir que me genere aquí. El pulpo se escribe octopus. Le vamos a generar y a ver qué tal, si me lo hace o lo hace bien o no. Bueno, no sé, algo un poco raro tiene ahí el pulpo. Sí está bien metido en la playa en esta primera versión, pero tiene ahí algo raro en la parte de arriba. Este es bastante más realista, me gusta un poco más y sí parece más interesante.
Este otro tiene la cabeza tumbada. El segundo quizás es el único que tiene la cabeza un poco más levantada, pero algo raro también. Le voy a decir que me lo genere de nuevo, aunque sí me resulta interesante cómo lo plantea de aplastado en la playa y cómo guarda el, en fin, digamos, el mismo eh, aspecto de perspectiva, ¿no? Este quizás sea la parte más, el pulpo más interesante hasta el momento. Veamos, el segundo tiene la cabeza tumbada hacia la derecha y el tercero, bueno, pues quizá el que más me guste sea, no sé, entre el segundo y el tercero, opto por este segundo, pero sí que habría que quitar una parte delantera que tiene, que es como una patata frita, que no me gusta mucho, ¿no? Y como si la chica fuera a tocar eso, así que esa parte habría que quitarla. No hay nada tan sencillo como eso, porque lo único que tenemos que hacer es pintar, lógicamente con pintura negra en la máscara de capa, con un pincel que busquemos, un pincel normal y corriente, pintar en esa máscara de capa para eliminar la parte que a nosotros no nos apetezca, ¿no? Daos cuenta de lo sencillo que nos va a resultar a partir de ahora manejar cada una de estas imágenes, ¿no? Eh, así que es como muy interesante. Otra cosa interesante, muy interesante que tiene esta imagen es, fíjate, la posibilidad de que, bueno, el mar hasta el momento no es un mar azul, este es un mar de anochecer, podríamos cambiarlo todo a azul o estamos encontrando que eh, la imagen es horizontal y nosotros la queremos vertical, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es todos los asuntos que con la inteligencia artificial lo podemos hacer estupendamente bien. Para hacerlo así, para variar la imagen eh, de horizontal a vertical aquí, lo único que tendríamos que hacer es desbloquear la capa fondo. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo bloqueada la capa fondo, oh, perdón, la acabo de desbloquear. Si tengo la capa fondo bloqueada y con el candado a la derecha, cuando utilizo la herramienta recortar y la estiro para poner la imagen en vertical, pues ya veo que lo que me dibuja es un fondo blanco, porque precisamente la capa a fondo está bloqueada. Así que eh, eso no es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer un relleno generativo en eso y para poder hacerlo tengo que desbloquear esta capa. La desbloqueo pulsando sobre el candado y ahora sí ya vuelvo a repetir lo mismo. Levanto la parte superior, por ejemplo, y eh, vale, con una herramienta de relleno, por ejemplo esta, pues le digo sin más, no le digo nada, simplemente le doy al relleno generativo y le doy a generar, porque si le doy a generar sin indicarle ningún prompt, entonces me va a hacer el relleno generativo según el contenido, pero me hace el relleno generativo de inteligencia artificial según el contenido. Y esto es algo absolutamente fantástico. En otras ocasiones, cuando hemos hecho este relleno generativo en Firefly, lo que me hacía era sustituir el relleno, ¿no? Fijaos cómo de esta manera el relleno generativo que me hace es el de una imagen solar donde debe estar el sol, precisamente, ¿no? Y de la forma en la que está el sol colocada para que el reflejo de los rayos del sol en el agua sean congruentes con el punto de vista de la imagen. Y esto es absolutamente fantástico, ¿no?
Vamos a hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, quiero colocarle una isla con un faro allí al fondo. Así que, bueno, me voy a poner en otra capa, ¿no? Mm, eh, y es muy curioso que eso que le quiero dar, quiero que esté borroso, porque quiero que esté lejos, ¿no? Así que lo primero que tengo que ver es cómo se escribe en inglés. Un faro, faro con isla, sí, lighthouse with island, ¿vale? Lo copio ahí, estupendo. Ahora voy a seleccionar la parte en donde lo quiero poner, ¿no? Va a ser aquí, más o menos ahí. Bien. Le digo que quiero es Lighthouse with Island. Blur, para que esté borrosa. Le doy a generar. A ver qué tal. Bueno, pues no me ha gustado nada ese. Ahí se parece un faro, pero parece que está encima de un barco. Así que, bueno, este parece más mejor, ¿no? Pero no obstante, ninguno de ellos me gusta. Voy a decirle que me genere otros, aunque sí me gusta este tercero, en el sentido de que está borroso y está a contraluz. Y en ese aspecto sí me gusta, ¿no? Pero bueno, si le digo que quiero otros, ese primero no me gusta, el segundo, ¿qué? Tampoco, y el tercero menos. Pues le voy a quitar los de la isla y le voy a decir que me lo genere. A ver qué tal un faro, sin más. Nada, no me gusta, ¿eh? Fíjate que si le quito hasta el blur, seguramente sigue manteniendo elementos de los anteriores, ¿no? En estos, yo creo que lo ideal para hacerlo es eliminar la capa totalmente. Ya vemos que aquí sí me va dando ya algunos. Este puede ser muy interesante. Sí me lo va dando suficientemente bien, ¿no? Pero antes de eso quiero probar otros. Voy a eliminar la capa esta totalmente. Voy a tirarla para poder generar otro que no tenga ningún prompt previo, que no se base en ningún prompt. Así que vuelvo a señalar la zona, le digo que quiero esa zona, allí por ejemplo, y ahí sí, un lighthouse, que me genere a ver qué tal ahí. Fíjate que solamente si detecta que la zona tiene desenfoque, tiene blur, también me va a hacer el objeto, me lo va a hacer ya desenfocado, ¿no? Esto sí, este me resulta mucho más interesante. Quizás está más cercano y bueno, son más, me gustan los tres, la verdad es que me gustan, pero este quizás es el que más me gusta de los tres
porque tiene hasta el propio reflejo de la luz del sol y me parece muy interesante. Así que, bueno, está bastante bien. Voy a darle nuevas instrucciones. Por ejemplo, ahora quiero decirle que, que vengan gaviotas. Vamos a introducir gaviotas. Eh, bueno, las gaviotas, ¿cómo se escriben? Seagulls. Así que cogemos una zona suficientemente amplia. Fíjate, incluso alguna zona que nos pueda tapar la cara de la chica. Bueno, pero una zona que sea bastante más grande, una cosa así, por ejemplo, o incluso que nos ocupe pues prácticamente toda la pantalla esta, la cara de la chica también, y ahí le decimos que nos ponga gaviotas. A ver qué tal. Bueno, nos ha hecho una auténtica pasada. Estas son demasiado grandes, pero sobre todo es que ha intervenido directamente en la cara de la chica y será mejor que no, que cojamos unas gaviotas menores, no tan impactantes ni tan grandes, para que no nos afecten a la cara de nuestra protagonista, ¿no? Así que en vez de estas, le vamos a decir que, bueno, esta capa la tiramos, no nos gusta. Vamos a seleccionar otra zona. Por ejemplo, va a ser una zona suficientemente amplia, pero eh, una cosa así. Y aquí sí, le decimos que nos meta gaviotas, a ver qué tal. Ya veis cómo ahora la edición de imágenes se está convirtiendo cada vez más en un asunto meramente creativo y nada técnico, ¿no? En el sentido de que, bueno, no hace falta ser un fotógrafo eh, súper experimentado para poder hacer auténticas maravillas con, con lo que nos está ofreciendo en inteligencia artificial Adobe Photoshop, ¿no? Es una auténtica pasada la posibilidad de presentar la imagen como la teníamos inicialmente, pero que de repente, en vez de tal como nos la muestran, que la podamos mostrar nosotros así, ¿no? Y como era inicialmente a cómo va siendo, ¿no? Claro, fíjate que esto tiene algunas cosas que puedan estar bien, pero a la hora de la edición de la imagen, habrá que tener cierto cuidado porque ya vemos que la imagen nos ha sido colocada como una capa nueva, de manera que encaje perfectamente en el lugar que ellos desean, ¿no? O sea que, por tanto, esto de descolocar la imagen no debe ser. Si nosotros queremos recuperar alguno de los elementos que tenemos, por ejemplo el faro, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es pintar con una pintura negra para volver a recuperar la parte esa y ya está, ¿no? Y seguimos teniendo todo adecuadamente bien. O si hay algo que no nos interesa, como ese
fondo de allí con una isla o tal, bueno, pues todo eso lo borramos estupendamente y no tenemos ningún problema, ¿no? Pero, pero ya digo que eh, mover la capa completa o cosas de ese calibre, pues puede resultar un poco más complicado, ¿no? Otra cosa más, vamos a ver qué otra cosa más podríamos hacer con esto. Por ejemplo, eh, le quiero poner a la niña, bueno, esta imagen tal cual, en principio nos ha dado más que buen resultado desde el primer momento, así que la voy a guardar y ya está. La guardo como niña en la playa editada. Muy bien. Bueno, vamos a buscar otra imagen diferente en la que podamos hacer otras cosas distintas. Vamos a ver. Me voy otra vez a Pexel. Vamos a ver, por ejemplo, vale, jugando en el bosque. Claro, hay que echarle imaginación desde el primer momento, por eso estoy intentando buscar algo, a ver esta imagen, bueno, que, que luego pueda motivarme para montar toda una narrativa a partir de ella, ¿no? Así que la veo en carpeta y me la abro en la beta de Photoshop. Le doy a OK y aquí la tengo. Estupendo. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es, quiero sacar un animal desde ese agujero, lógicamente. ¿Qué animal podría ser? Una ardilla o un conejo, ¿no? Posiblemente un conejo, estaría bien hacer un conejo, hacer como si esto fuera un poco Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, una de las cosas que debería intentar hacer sería quitar a una de las dos niñas de la imagen y dejar a la otra. Eso podría estar bien. Así que para hacer eso, lo único que tengo que hacer es seleccionar a una de las dos niñas, la que quiero quitar, que lo podría hacer con la herramienta de selección, pero ya digo que una sola. No hace falta que sea muy preciso. De hecho, si no es muy preciso, casi mejor, porque va a tener píxeles adyacentes sobre los que darse cuenta.
sobre los que tomar como referencia para hacer el relleno completo. Desbloqueo la capa a fondo y entonces sí, aquí en el prompt de relleno generativo no digo nada, le doy a generar para que me haga el relleno generativo según los píxeles adyacentes y de iluminación y me borre pues, la presencia de ese sujeto, ¿verdad? A ver si lo consigo. Bien, pues ya vemos que sí, que me lo ha borrado de una manera absolutamente pasmosa y genial. Eh, bueno, rellenándomelo absolutamente todo, ¿no? Todas las partes que no existían de la imagen. Me parece francamente prodigioso, ¿no? Eh, ahora en el agujero voy a señalar el agujero para decirle que quiero que aparezca un conejo blanco que habla. Así que me vendré al traductor y en el traductor le voy a decir que quiero conejo blanco puesto de pie que habla. O conejo, a ver, conejo blanco hablando y de pie. A ver qué tal. Lo copio. White Rabbit, Talking and Standing. Y bueno, me vengo de nuevo a Photoshop. Y aquí, tanto en ese prompt de la ventana propiedades para generar, como en el cuadro de diálogo de relleno interactivo, le doy a pegar, control V, y le doy a generar. Y entonces, a ver qué me genera, ¿no? Bueno, este es uno de los conejos. El siguiente resulta un poco rarito. Y ninguno de ellos está de pie. Así que hablando y apoyado sobre las patas traseras. A ver qué tal si con este otro prompt lo hago un poco mejor. Le doy a generar y a ver cómo me genera en este caso. Bueno, este vuelve a estar de frente, se parece mucho al primero que me había propuesto. Este ya sí está apoyado sobre las patas traseras, el conejo ese. Ese parece que me va a gustar bastante. Este también está apoyado sobre las patas traseras, pero no está de pie. De momento, el único que tengo así en postura de pie es este que está en perfil. No obstante, le voy a dar a otro, aunque este segundo ya se, se parece bastante al objetivo que quería tener, ¿no?
Ahora ya tengo otros 3 más. Vuelve a mostrarme el primero de esa forma. El segundo está de pie y esta vez de espaldas. También interesante. Y este, bueno, me gustan tanto ese como este. No sé cuál de los dos estaría mejor. En fin, yo creo que quizás sería más interesante el que está de espaldas a la chica, porque es como más creíble dentro de la foto, ¿no? Y eso puede estar interesante. Una cosa que me resulta interesante de esto es que si encuentra un elemento anterior, es posible que, que recorte la zona donde debe buscarse, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay, no sé, hay otro personaje que sea un ¿qué personajes tiene Alicia en el País de las Maravillas? ¿Un reloj, posiblemente, o no? ¿O eso era una cosa de Disney y lo estoy equivocando con otro? La reina, que era la reina de la carta de corazones, ¿no? La dama de corazones, algo así. Sí, sí. Dama de pica. La dama de picas, ¿no? Vamos a ver esto cómo lo escribiríamos en, en inglés. Personaje que sea la reina, ¿cómo sería esto? Personaje de la reina, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sería así? Alice in the Wonderland, sí. Queen Character, vale, a ver qué tal. Posiblemente. Y este lo querría poner en una capa nueva encima, pero fíjate que esta capa nueva la voy a hacer, perdón, no ahí, quiero coger la otra herramienta, la herramienta del rectángulo sin más. No lo vemos. Ah, es verdad, no he hecho nada todavía, pero me vuelvo otra vez a lo de Photoshop, cojo la herramienta del rectángulo y voy a seleccionar, fíjate, un trozo de la raíz del tronco, de manera que le voy a decir que ahí es donde quiero introducir el personaje este, que me lo genere, a ver qué me hace. Quiero decir que ya le estoy metiendo un nuevo reto, que es el de interponer el personaje en la parte trasera de esto, ¿no? Bueno, no lo he interpretado bien, he interpretado un personaje un poco raro ahí atrás, ¿no? Pero sí es muy curioso que que me lo haya escondido detrás de la raíz del árbol, que era lo que el reto que yo le ponía, ¿no? No el personaje en sí, no me gusta cómo ha salido el personaje en sí, por eso lo voy a repetir, voy a tirar esa capa de nuevo fuera, aquí a, a la paleta de capas, y quiero decirle que sea un personaje de una carta de naipe de dama de picas. Y ya está. Queen of, esto en inglés se escribe de una manera un poco rara. Ya vemos, Queen of Space Playing Card Character. Así que lo copio. Bueno, me vengo a Photoshop y en Photoshop selecciono
de nuevo por la zona en la que quiero meter este personaje, escribo el prompt, le doy a generar y a ver si de esta manera me lo hace. A esto es a lo que me refería cuando decía que en este caso el relleno generativo de inteligencia artificial sí nos va trabajando, elaborando objetos o imágenes que se incluyan dentro del entorno, ¿no? Bueno, pues ya vemos que no, que tampoco me hace este objeto nada de eso. Este sí se parece más y me parece más interesante. Parece un personaje de Dama Épica ya, pues sí, algo parecido. De esa manera sí me lo ha conseguido. A ver, este otro que me saca un poco raro, ¿no? Un personaje malvado y raro. Pero este anterior sí me lo saca y lo saca suficientemente bien, aunque sea un personaje un tanto irreal, ¿no? Pero bueno, que me puede resultar suficientemente curioso, ¿no? Fíjate que si desde aquí le doy un realistic, por ejemplo, realistic style, a ver qué le digo. Quiero decir que ahora estoy indicando el estilo realista con el que quiero que me haga la imagen, ¿no? Que no sea una imagen como si fuera un dibujo animado, sino una imagen realista. Bueno, ya estoy pidiendo una cosa totalmente irreal, pero para que me la dibuje en un estilo realista, ¿no? Pues eso sí me parece interesante, ¿no? Y además, quizá lo más interesante de todo sea que me está colocando la imagen en perspectiva de una manera muy fuerte, muy poderosa, que me gusta bastante y que me permite, por otra parte, trabajarla suficientemente bien, ¿no? Que cualquiera de estas imágenes, si yo quiero retocarla, la puedo retocar perfectamente, la puedo mover, por ejemplo, en este caso, claro que movería todo lo que hay alrededor de ella, de no ser que lo borrara en la máscara de capa que me ha generado, ¿no? Eh, bueno, puedo hacer auténticas maravillas con esto, ¿no? Pero así de entrada, ya una imagen que era de dos niñas en el bosque, pues la he transformado en un auténtico Alicia in the Wonderland, ¿no? En el País de las Maravillas. Y precisamente para eso, imaginemos que yo lo que quiero hacer es mm, eh, una portada para esto, para el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que me hace falta es poner un título ahora muy potente sobre esto, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues las dos cosas. Una de ellas, una de las cosas que quiero es que sea horizontal, o sea vertical la imagen, así que igual que antes, para poder tener espacio suficiente para poder hacerlo, ¿no? Así que la amplío y que me haga el relleno generativo de toda esta zona superior. Le doy a generar en el prompt y que me rellene el resto del bosque que yo de momento no estoy viendo, que me parece como muy potente. Va a ser el fondo del texto que voy a procurar hacer ahora, ¿no? Claro, esto de este texto generativo todavía no lo hace. Fijaos qué maravilla me ha hecho en este, cómo me ha rellenado, de qué manera tan increíble me ha rellenado la imagen, ¿no? Pero ahora sí voy a intentar, bueno, me ofrece tres alternativas, esa sería la primera,
La segunda alternativa sería, a ver, esta segunda que me muestra, y la tercera, la verdad es que son a cuál mejores, ¿eh? Llega un momento en el que dudas de mucho de cuál de ellas te puedes quedar. Posiblemente la primera sea la que más me apetezca. Todas me gustan mucho, en este caso, pero esta primera sea la más, para mí, la más natural, ¿no? Quizá, y me resulta más interesante. Bueno, para hacer el texto me voy a ir a Adobe Firefly porque creo que esto no lo incorpora todavía esta versión beta. Eh, tenemos herramienta de texto horizontal, pero no tenemos, a lo mejor si le hago un prompt, sí me lo podría hacer. Voy a probarlo, a ver qué tal. Eh, voy a decirle que me genere. No lo No vemos. lo vemos. Sí, sí, perdón. En, si cojo la herramienta texto, a ver, en la barra esta, en relleno generativo, quizá al principio lo que tengo es para modificar la selección y en propiedades tengo la capa y la máscara de capas generativas. Pero aquí lo que quiero hacer, a ver, le voy a escribir a Alicia en el país de las maravillas. Texto. A ver si me genera el texto como tal. Que yo creo que no, que esto de momento es mucho pedirle y creo que no me lo va a hacer, pero dice que las imágenes generadas infringen las pautas del usuario y que han sido borradas por eso, ¿no? Así que para eso me voy a tener que venir a Adobe Firefly y hacerlo desde ahí. Vamos a intentarlo. Escribo en Google Adobe Firefly, beta, generación de arte con inteligencia artificial. Y ya sabéis que para entrar aquí hay que, hay que tener pedir previamente permiso, ¿no? Solicitarlo y luego ya los servidores de Adobe te dan paso a la generación de imágenes. Bueno, aquí tenemos la generación de imágenes sin más, ya digo, fuera de contexto. El relleno generativo, estas dos cosas las hemos probado ya en otras sesiones. Y los efectos de texto es lo que vamos a probar ahora. Así que voy a generar un efecto de texto. Fijaos que aquí me van diciendo cuáles son los prompts que he ido utilizando, ¿verdad? Bueno, pues por ejemplo, si hay algo que a mí me resulta interesante de Alicia en el País de las Maravillas, vamos a ver qué elementos tiene Alicia en el País de las Maravillas. Veo las imágenes y bueno,
pues ya vemos que pueden ser setas gigantes, un bosque, un gato, o es la cara de un gato al fondo, ¿verdad? Sí, sí, pues eso es interesante. Así que eh, esas cosas, ¿no? Esos tres elementos nos pueden resultar muy interesantes. El gato, que se me había olvidado a mí, no sabía yo que estaba por aquí funcionando. El sombrerero y las setas, bueno, los caracoles. El conejo debía estar vestido con levita, ¿no? Y eso podría ser interesante. Pero bueno, para las letras estas, primero aquí abajo, ya veis, a la derecha, voy a ingresar el texto que quiero. Le voy a poner Alicia en... Le voy a poner las primeras todas en mayúsculas. En el país... No, país... País acentúa. De las maravillas. Ah, pues ya no más. Alicia en el país, luego le pondré el otro. Los efectos de texto que quiero generar. Y eso es, le tengo que describir cómo será el texto, en qué características tendrá el texto. Entonces quiero que sea eh, bosque, pero que sea un bosque imaginario, setas, flores, eh, un gato azul, vale, por ejemplo así. Ya solamente con eso, pues esto lo describo aquí. Le doy a generar. Y bien, ¿qué? Alicia en el país, vale. Bueno, me va mostrando este o este, me va dando varias pruebas diferentes de texto, ¿no? Puedo ajustar el efecto, por ejemplo, de manera que se vaya perdiendo por los bordes o que la fuente sea diferente, una fuente de otra. Este me gusta bastante, mucho más que el otro. Este quizá me vaya gustando más todavía, ¿no? Porque tiene la cara del gato en la parte de arriba o algo así parecido en alguna de ellas en el país. Este me gusta bastante cómo está quedando. Eh, le podría poner un color de fondo u otro distinto al, al texto. Si le quiero poner un color de fondo, pues lo elijo aquí abajo y ya está, ¿no? O no, quiero que sea transparente para poder ajustarlo luego a lo que yo quiero. Eh, También a ver, por ejemplo, que tenga una fuente diferente a otra, una fuente un poco más ajustada, ¿no? Pero casi todas las fuentes son fuentes las 6 fuentes que nos presenta son fuentes de mucho peso. Ya vemos que, porque aquí es importante que eh, el relleno de la fuente pues sea muy, en fin, muy destacable, ¿no? Entonces, aunque la fuente sea cuadrada y sea una fuente de imprenta, pero es muy importante que el relleno de la fuente sea destacada. Eh, Veo que las dos es mayúsculas se repiten, así que va a ser mejor que esas E sean en minúsculas para que destaquen bastante menos, aunque vea que se repiten, pero que sea bastante menor, ¿no? Bueno, pues este me lo descargo, veo que me gusta, así que me lo descargo y voy a copiar esto mismo de antes, lo copio para luego y lo descargo aquí arriba con la flechita. Eh,
me dice que por supuesto se incluirán los... Y ahora voy a escribir el maravillas para que, bueno, pues se vea perfectamente ya tan grandote y tan bonito. Bien, la otra parte del texto, que lo podría poner más grueso si quiero, o cómo. Puedo hacer las pruebas que vaya necesitando sobre él, ¿no? A ver cuál de ellos me gusta más y me mola más. Este me gusta bastante y me lo descargo también. Así que, vale, con eso continúo. Muy bien. Bueno, pues estos dos archivos que los tengo en mi carpeta de descargas los voy a colocar ahora como elementos incrustados para hacer el título en la carpeta de descargas. Primero Alicia en el País. Ahí. Nos vemos, Juan. Ya, perdón. Bueno, la verdad es que apenas se notan, ¿no? Porque es que, fíjate que son textos muy... Si yo lo pusiera aquí, pues se vería, pero con ese texto de fondo tan tremendo, pues no lo voy a ver. Vuelvo a colocar el segundo, colocar elemento incrustado en el de las maravillas, pues lo pongo aquí debajo. Vale, muy bien. Pero en todo caso, ni uno ni otro lo voy a ver bien. Lo que tendría que hacer sería rasterizar las capas, tanto esta como esta otra, para, bueno, cojo la herramienta quitar, que está aquí, es como un pincel, le voy a dar a quitar en esta parte y en la siguiente capa bueno, parece que le he dado a trabajar demasiado para lo que sería solamente eliminar un trocito de la imagen que no tiene mayor importancia. Así que en vez de darle con la herramienta quitar, pues solamente la selecciono y la suprimo con la herramienta lazo. Sencillamente me acerco a ellas para poder verlas un poco mejor. Es que fijaos que lo que he estado haciendo sobre uno o sobre otro, estos textos son una auténtica pasada y una maravilla de trabajazo enorme que tendríamos que hacer a mano, pues no sé cómo. La verdad es que pues no se trata solamente de meter dentro de una imagen, sino que vemos que está el texto decorado por fuera también y sería una auténtica pasada. Así Juan, que la herramienta quitar no ha funcionado. es que no le he dado tiempo yo porque el tiempo de proceso era demasiado grande, porque la imagen ya es suficientemente pesada y demasiado grande. Y entonces, para hacer esta pequeña cosita, pues no merecía la pena. Así que, bueno, elimino esta capa, la capa blanca, y ya vemos que, a ver,
que el texto ahora prácticamente no se me nota entre una cosa y otra, ¿no? Así que para que se notara el texto este, pues lo que tendría que hacer es hacer que en la capa de fondo hubiera un degradado de capa para que el texto de Alicia en el País de las Maravillas se viera adecuadamente bien. Así que de momento voy a colocar los dos textos un poco más arriba. Luego, en esta capa voy a a ver si me deja trabajar. Aplicar la máscara de capa. Quería hacer eso yo, pero veo que la tengo desactivada, no sé por qué. El caso es que no tendría por qué hacerlo. Si está desactivada, un truco para aplicarla sería pues, generar una capa nueva y luego combinar hacia abajo una capa vacía. Entonces así sí, se me aplica la máscara de capa sobre esa parte de la imagen y nada más que sobre esa parte de la imagen, ¿eh? Pero es precisamente ahí donde yo quiero meter un degradado que vaya hacia un color verdoso de fondo y se me vaya perdiendo un poco el fondo de arriba del bosque. Así que voy a tomar el color que yo quiero con el cuentagotas de color, por ejemplo, esa tonalidad verdosa, que podría ser en el color frontal, es una cosa más parecida a esta. Y voy a generar una capa completa que voy a rellenar con ese color, con Alt retroceso. Perdón, no, bueno, directamente con la herramienta del bote de pintura, relleno, pero no con el blanco, perdón, relleno toda la capa esa. Lógicamente solamente voy a ver la parte trasera de fondo, pero ahora va a ser a la capa de arriba a la que le voy a generar una máscara de color y voy a hacer ahí el degradado. No, a ver, bueno, este degradado que quiero hacer es un degradado en la máscara de color de blanco a negro, de blanco a transparente, de manera que será desde aquí hacia acá. Ya vemos que ahora es interactivo este relleno de color. Es otra de las novedades que hemos visto como una de las principales novedades de la interactividad de esto. En vez de este color así, quiero que el color sea blanco. Así que esa capa podría haber sido una capa directa de ajuste de color, en vez de ser una capa completa rellena de blanco. Y luego en la parte de abajo, pues ciertamente no quiero que se vea nada. Así que aquí en la parte de abajo puedo aplicar una máscara para rellenarla de negro y que no se me vea nada en ello del resto de... Sí, pero no. Ya vemos cuál ha sido mi intención al hacerlo, creo, aunque no ha sido la mejor idea hacerlo así. Así que, ¿cómo lo puedo hacer para que esto siga estando un poco
Ya, vamos a ver. Voy a intentar hacerlo de otra forma. Voy a deshabilitar esta máscara de capa, la voy a tirar fuera. Vale. Elimino la máscara de capa y ahora voy a conjuntar estas dos capas, las voy a combinar para que sean una sola capa. Bien. Y ahora es la capa de arriba, esta, en la que yo quiero que se muestre eso, donde voy a dibujar aquí un efecto, perdón, un degradado en la máscara esa de negro a transparente, o cómo sería, así, eso es. Algo así sí que sería, ¿ves? De esta manera sí se me vería el título, aunque seguramente yo estaría por intentar hacer otro título pues mejor, con más, que fuera un título un poco más rotundo, no tan lleno de, en fin, de virguerías y demás, ¿no? Posiblemente voy a venirme para buscar alguno. Juan, también podías haber puesto niebla. Sí, claro, podría haberle puesto niebla bueno, a todo, al bosque, a todo, ¿no? Sí, sería una solución estupenda. Si ya digo que aquí funciona sobre todo tu imaginación. Digo que me voy a venir a ver otros textos, a ver qué opciones de texto me va dando, que puedan ser interesantes, que puedan mm, servir para esto de lo que trabajo. Y si me ajusto al prompt eslabón de cadena, pues no. A lo mejor con cartas de naipes, pues podría estar bien, ¿no? A ver, ¿cómo serían con cartas de naipes? Por probar otros, pero algo que fuera suficientemente sencillo, ¿no? ¿Cómo se escriben naipes? ¿No? Naipes de picas. Vale. Así que tiene que ser algo que se me genere de una manera muy rápida y muy bien, ¿no? Este es interesante, ¿ves? No tiene tanto como tiene lo otro. Me parece más rotundo. Bien. Con el gato azul. No sé cómo se diría el sombrerero. Bueno, aquí el gato azul no aparece por ningún sitio. Aquí sí, aparece en la cara esa y eso está como bastante bien, ¿ves? En ese título. Cada uno tiene unas características propias y es muy, aunque inicialmente no lo parece, pero son bastante diferentes unos de otros y es muy interesante que hagamos variaciones sobre ellos. Sobre todo cuando elegimos uno que tenga los bordes suficientemente definidos y que estén bastante bien. Bueno, voy a coger este, por ejemplo, por coger algunos solamente, porque lo que quiero hacer con eso es, eh, lo abro, a ver,
Bueno, si lo doy a abrir, lo mismo me lo abre ahora con el otro programa. No, como lo tengo abierto bien. Bueno, aquí sí voy a borrar esta pequeña parte. Bien, selecciono todo, lo copio y me lo llevo a la imagen anterior. Por ejemplo, voy a quitar estos dos títulos, los desactivo y voy a pegar el nuevo. Fíjate que es muy interesante esto porque a partir de aquí voy a poder comenzar a hacerle efectos al texto, ¿no? Algunos, no todos, porque tenemos que pensar que este texto no está el texto, es un conjunto de bitmaps. Así que de entrada lo que sí debería hacer sería limpiarlo lo más posible. Y por tanto, bueno, voy a coger la goma de borrar, el borrador, lo pongo suficientemente grande y suficientemente con bordes bien definidos y lo paso por los alrededores para que no me queden cosas extrañas si pretendo darle efectos de capa al texto, ¿no? Así que en las zonas más sensibles, en especial las más claras y tal, pues voy a pasarle este borrador y voy a eliminar las cosas que me puedan molestar luego. Pero a partir de aquí voy a generarle, por ejemplo, un trazo. A ver qué tal, cómo me quedaría el trazo. Que sea de un color azul oscuro, por ejemplo, o no tan oscuro, un poco menos. Más grueso el trazo para ir viéndolo. Esto sería demasiado. El trazo puede ser un trazo exterior en vez del interior. El exterior es, ya veis que todo lo anterior pues me va a molestar mucho. En el centro también me va a molestar, pero en el interior me molesta menos. Pues se queda en el interior como tal, aunque luego también tendré que seguir, ya digo, limpiando las cosas que ya veis que el trazo me va a ir marcando las cosas exteriores, ¿no? Así que tendré que volver a rasterizar esta capa para aplicarle los efectos adecuadamente. Luego le puedo dar, por ejemplo, una sombra interior a la capa y esa sombra interior voy a hacerla un poco más opaca. A ver si es que se me ve algo o no. No veo nada yo en la sombra interior esa. Ahora sí. Veremos que le doy le voy a dar mayor tamaño para que sea más suave. Ahí, bien. Ya está, suficiente con eso. Me dedico a limpiar un poco el papel y para poder limpiarlo, lo que debería hacer sería ir borrando de ahí. En principio no hace falta ni que rasterice más porque ya la tengo rasterizada. Cualquier cosa que haga ahora borrando sobre lo que tenía, me lo va a ir borrando también el contorno aplicado
a lo que ya no existe, porque ya lo estoy borrando. A eso me refiero. Ahora, si hiciera falta seguir rasterizando, pues se rasterizaría esa capa. Ya veis, incluso con el truco que acabamos de hacer ahora de meter una capa inferior vacía para poder combinar la capa superior con esta nueva inferior que hemos metido, ¿no? Entonces, bueno, estos pequeños detalles de limpieza que son trabajos, lo que viene siendo el trabajo puro y duro, el trabajo técnico del ilustrador, bueno, vosotros lo hacéis estupendamente bien. A mí me perdonáis lo farraguas que soy trabajando sobre estas cosas, y ya cumplo con mi tarea, que era la de enseñaros cómo es el proceso para poder hacer una cosa de este tipo tan sencilla, tan bonita y tan linda, ¿no? Fijaos que hemos partido de una imagen horizontal de dos niñas y hemos hecho toda una auténtica delicia en cuanto se refiere a una cuestión imaginativa que no tenía nada que ver con lo que era la edición previa, ¿no? Estos, amigos, son las cosas fundamentales que nos da esta nueva versión, que nos permite trabajar de una manera mucho eh, más interactiva a la hora de introducir elementos en nuestros personajes, ¿no? Está como muy bien, es muy interesante este tema. Bueno,